En materia de prensa escrita, solamente en 2 oportunidades consideró pertinente tomar alguna medida cuando se trataba de casos de evidente abuso de esa libertad. Y aún en esos casos, el gobierno acató, como no podía ser de otra manera, el fallo de la Suprema Corte que le fue adverso. Este principio de la libertad de expresión rige también, naturalmente, para las radios y la TV. Pero por motivo de la índole muy peculiar de la radio y la TV, por lo impactante de este medio de difusión, se ha juzgado que esa libertad no puede tener igual amplitud. Y es así como, para evitar que ese milagro de la técnica moderna se convierta en un factor de disociación y de perturbación del orden social, la ley ha establecido algunas limitaciones. Me refiero a una ley dictada en 1957 y a su reglamentación dictada en 1965, es decir, ambas anteriores a la Revolución del 66. En estas disposiciones legales se establecen una serie de limitaciones, fundadas algunas en razones de orden público, como por ejemplo las normas que prohíben la difusión de noticias, aún auténticas, que sea por la forma que se dan, sea por las circunstancias en que se dan, puedan provocar alarma. O con las normas referentes al cuidado de la moral y de las buenas costumbres. Es decir, manteniéndose el principio, la ley ha considerado que en este caso es necesario establecer algunas limitaciones. Hago esta referencia a propósito de una conferencia de prensa del ingeniero Constantini, ex director general del Canal 13. Declaraciones en las cuales se manifiesta que la libertad de expresión está cercenada en nuestro país. Quiero decir, ante todo, que a principios del año pasado fui invitado junto con el señor subsecretario doctor Pearson a un almuerzo en Canal 13, que fue muy cordial y muy amistoso, a cuyo término el propio ingeniero Constantini, en nombre de las autoridades del canal, agradeció por mi intermedio al gobierno la libertad de expresión de que gozaban los canales de televisión. Y me dijo asimismo que ellos estaban conscientes de la sensibilidad pública respecto de este medio de difusión. Ellos ejercían su propio autocontrol, sea en materia moral, sea en materia política. Y me dijo también que, teniendo tanto las autoridades del Canal 13 como el gobierno los mismos deseos de bien público, me agradecerían mucho si alguna vez tenía que hacerle en forma amistosa alguna observación respecto de los programas transmitidos por el Canal 13, y que ellos recibirían esas observaciones en forma igualmente amistosa. En esta conferencia de prensa del ingeniero Constantini se hacen varios cargos al gobierno. Uno de ellos es el pedido que se le formuló a las radios y a la TV de dar las noticias referentes al festejo de la Reforma usando una particular discreción en esa materia. Bueno, esas instrucciones que fueron impartidas por la presidencia del CONAR
están dentro de las atribuciones legales del gobierno, porque siendo la televisión un instrumento tan importante para perturbar o aumentar la perturbación del orden público o para pacificarlo, si es bien utilizado, parecía evidente que el gobierno debía tomar precauciones también en lo que se refiere a este medio de difusión. Se le imputa al gobierno haber impuesto la transmisión en cadena de los discursos de los secretarios de Estado. Las radios y las estaciones de TV tienen obligación, de acuerdo con sus concesiones, de cederle al Estado un porcentaje de sus espacios. Y el Estado utiliza ese porcentaje como lo juzga más conveniente, sea en transmisiones aisladas, sea en cadena. De modo pues que al utilizar este sistema de transmisión en cadena para las exposiciones de los señores secretarios de Estado, el gobierno no ha hecho sino un uso legítimo de sus atribuciones. Se dice también aquí que el señor presidente del CONAR, el capitán Ibarra, les dijo en una reunión a los dirigentes de las empresas que en materia de TV no había libertad de expresión. Yo voy a dejar, luego le voy a ceder la palabra al capitán Ibarra para que precise sus expresiones, pero desde ya quiero adelantar que en lo que afirmó el capitán no hay otra cosa que la afirmación de ese concepto legal que yo les he expuesto a ustedes. Es decir, que lo que el capitán Ibarra expuso en forma muy clara fue que había una ley y un decreto reglamentario que establecen cuáles son las limitaciones que tiene el derecho de expresión por radio y por TV. También hace alusión el ingeniero Constantini al caso Manrique. Hacia entre mediados o fines del año pasado, la audición que tenía el señor Manrique se había hecho particularmente incisiva, razón por la cual el presidente del CONAR lo llamó al señor Constantini y le hizo notar la inconveniencia del tono de esas audiciones. A ello el señor Constantini contestó que esta era una preocupación del canal, que el canal tenía decidido concluir con estas transmisiones del señor Manrique, que pensaba mandarlo como corresponsal a Vietnam para que no se pensara que el gobierno había impuesto una medida que en realidad tomaba el canal, y que a la vuelta se le darían otras funciones dentro del canal. Le dijo también al capitán Ibarra que esas audiciones iban a terminar en el curso de esa semana, es decir, de la semana en la cual se celebraba la conversación. Sin embargo, transcurrieron muchos meses sin que variase el tipo de las audiciones a cargo del señor Manrique, y a mediados y fines de abril nuevamente tomaron un tono muy incisivo estas audiciones. Inclusive en una de ellas se habló del golpe de Estado como una cosa inminente, que estaba en el aire, que se podía producir en cualquier momento.